Bendito es todo el que viene en el nombre del Señor. Amada Iglesia, yo quiero prestarme hoy al Espíritu Santo para poder compartir este poderoso tema de los dones espirituales, ya que los dones los da Dios. Y esos son 9 dones. Hoy conozcamos este poderoso mensaje, este poderoso misterio por medio del Espíritu Santo. Amén. Don viene del griego charis, que significa dádiva, regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. El don es el complemento de la virtud. Los dones son infundidos por Dios por medio del Espíritu Santo al espíritu del creyente. El creyente posee espíritu, alma y cuerpo. El alma no puede adquirirlo por su propia cuenta. El Espíritu Santo es quien supervisa si los dones están haciendo el oficio por el cual ha sido dado. Conozcamos los 9 dones espirituales. Don de sabiduría, Santiago 3:17. Don de ciencia, 1 Corintios 14, 24 y 25. Don de fe, Hechos 9, 4 al 6. Don de sanidades, Santiago 5, 14 al 16. Don de milagros, Hechos 19, 11. Don de profecía, 2 de Pedro 1, 21. Don de discernimiento de espíritu, 1 de Timoteo 4, 1. Don de lenguas, Judas 20. Don de interpretación de lenguas, 1 de Corintios 14, 6, 13. Hay 2 posturas acerca de los dones. Inciso A, algunos dones están vigentes. Inciso B, que otros ya cumplieron su objetivo de testimonio y acreditación al nuevo testimonio que Dios estaba levantando después del cierre del canon de las Escrituras y que ya no operan en la actualidad. El primer paso que da un don es que el Espíritu Santo hace el milagro en el creyente y su manifestación no es externa, es espectacular, sino interna. Bendito Dios, porque estamos conociendo quién da los dones. Los dones los da Dios. Vamos a recibir esta introducción de los dones. ¿Qué es un don? Es una dádiva, un regalo de Dios que nos llega a gustar. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta. ¿Y qué es lo que le gusta a Dios? Es la obediencia. Desde la creación Dios ha dado sus dones. Veamos desde la creación. Génesis 1:26 revela que Dios dio esa dádiva al hombre. ¿Por qué al hombre? Porque el hombre ha sido la cabeza. Dios dio ese regalo al hombre desde la creación. Dios dio dones a sus escogidos. Josué 15:19 revela que Caleb dio un don físico a su hija. Los dones de Dios son una bendición. Eclesiastés 3:13 revela que el trabajo es un don de Dios, que todo hombre coma y beba y vea lo bueno de toda su dura labor.
Eclesiastés 5:19 revela la riqueza física es un don de Dios. Ezequiel 37, del 1 al 14, revela la mano de Dios fue sobre el profeta Ezequiel. Es por eso que solo Dios conoce al hombre. Dios habló personalmente con los profetas. Hoy habla por medio de su palabra. El trabajo es un don de Dios. Ezequiel sabía que tenía un don de Dios y tenía que trabajar en eso. Aquí habla al pueblo de Israel. Mateo 3, 8, 9, 10 revela de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista tenía un don de Dios, un trabajo pendiente. Mateo 13, 53 al 58 revela que cuando Dios da un don a su escogido, va a ser despreciado. El maestro lo fue. Este acto se vio desde la ley. Juan 4, 9, 10. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Había enemistades entre ellos. Cuando se tienen los dones de Dios, podremos discernir el bien y el mal. Ejemplo vivo. Hoy en la actualidad, pastoras y no pastoras no se llevarán entre sí. El don de Dios da discernimiento. Las pastoras no lo tienen, ya que no aceptan que el pastorado femenino es falso. Juan 4:16 revela cuando se tiene un don de Dios, hay mucho discernimiento de la palabra de Dios. Hechos 2:37, 38 revela que Pedro venía explicando de cómo viene en la persona el Espíritu Santo, viene por un verdadero arrepentimiento. Hechos 8:19 al 23 revela que los dones de Dios no se compran con dinero. Ejemplo, las pastoras necesitan un verdadero arrepentimiento. Parece que quieren comprar hoy los favores de Dios. Esto dice el Espíritu Santo a la iglesia. Primera de Corintios 7:7, los hombres tienen dones de parte de Dios. Uno de una forma y otro de otras formas. Los dones de Dios están dados a los hombres. La palabra es clara a los hombres. Efesios 2, 8, 9, 10. El Espíritu Santo habla a los hombres en este pasaje, ya que las mujeres salieron del hombre. Las Escrituras es clara y dice que el hombre es creación suya, la mujer fue creada de la costilla del hombre, pero el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Primera de Timoteo 4, 14, 15, 16. Tengamos cuidado de nosotros mismos. No tengan en poco el don que está en ustedes. Ocúpense de ella. Cuiden que enseñan. Haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. Primera de Pedro 4, 10, 11. Cada uno tiene un don. Conozcamos nuestro don. Lo sepamos usar. Los dones espirituales son 9. Primera de Corintios 12, 1, 2, 3. Los dones son dados por medio del Espíritu Santo. Versículo 4 al 12. Los dones son de Dios, son 9. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimientos de espíritu, lenguas, interpretación de lengua. El que reparte los dones espirituales es el Espíritu de Dios. Cada quien tiene su don espiritual. Conózcalo. Que sea el Espíritu Santo ayudándonos a todos. Fue solo la introducción de los dones espirituales. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor, porque vamos a ver algo de cada uno de los dones espirituales. Recordemos que son 9. Gloria a Dios. Vamos a desglosar este estudio porque es un poquito largo, pero la esencia, vamos a compartir lo que es la esencia para poder hacer un estudio correcto. El don de sabiduría. Veamos cómo Dios da ese don.
En el Antiguo Testamento, don significa dádiva, regalo, gracia, favor, poder, oficio y misión. Son 7 puntos que debemos tomar muy en cuenta. Sabiduría significa conocimiento profundo. 2 conceptos. Don de sabiduría es tener conocimiento profundo de una dádiva, de un regalo, de la gracia, de un favor, de un poder, de un oficio y de una misión de Dios. Cuando pedimos sabiduría a Dios, debemos tener estos conceptos espirituales. Deuteronomio 34:9 revela que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría por medio de la imposición de manos, por medio de Moisés. Así lo había ordenado Dios. Caminar en obediencia trae beneficios personales. Moisés obedeció a Dios. Lucas 2:40. El niño Jesús fue lleno del espíritu de sabiduría. Crecía y se fortalecía en el espíritu porque la gracia de Dios estaba sobre él. Santiago 3:17. La sabiduría divina es pura, llena de paz, dócil, obediente, llena de compasión y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía, es pacífica. Josué 1, 2, 5, 8. Después de haber muerto Moisés, Josué lo asistió. Después de haber muerto Moisés, Josué lo asistió. Moisés, como Josué, fueron llenos del espíritu de sabiduría. Ellos tenían ese don divino. Dios a ellos no los abandonó, y gracias a que no se apartaron de su ley. Ellos meditaban de día y de noche, por eso prosperaban en sabiduría y les iba bien. Josué 21:25. No tener el don de sabiduría hace uno lo que a uno le parezca recto en su propia opinión. En aquel tiempo sucedió. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Proverbios 16:25. Hay caminos que en opinión de los hombres parece derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Ezequiel 37, del 1 al 14. Los huesos secos cobran vida. Palabra profética. La sabiduría de Dios da poder. Imponer mano es delicado. Hoy todo el mundo impone manos. Tengamos cuidado. No todos tienen el don de sabiduría para andar imponiendo las manos. Es delicado. Hechos 16, 13, 14. Solo el poder de la palabra hace que llegue a la persona el don de sabiduría. La sabiduría de Dios guía. Hechos 3, 1 al 10. Satanás no puede mirar a los ojos. Cuando tenemos el don de sabiduría, la sabiduría da poder para enseñar las escrituras. Se cumplió en la ley, en la gracia. Estos dones se dividen en 2 grupos, intelectuales y los afectivos. Intelectuales tienen que ver con la mente. Son los siguientes: don de ciencia, discernimiento de espíritus, don de sabiduría, don de profecía, don de lengua, don de interpretación de lenguas. Los afectivos tienen que ver con el prójimo y son don de milagros, don de fe y don de sanidades. Gloria a Dios por este mensaje de mucho poder. Existen muchísimas citas más, pero como vamos a dar un extracto de cada don, lo vamos a hacer así, de esta manera, ¿sí? Muy importante conocer cada don. Ya vimos el don de sabiduría. Don de ciencia. Ciencia significa conocimiento exacto y razonado de Dios. Podemos deducir que con este don, que solo Dios lo da a quien Él quiere y cuando Él quiere, nos capacita y nos da facilidad para distinguir lo verdadero de lo falso. Cuando habla Dios y cuando habla el hombre. La ciencia no debe confundirse con el sentido moderno de conocimiento sistemático. Lucas 11, 49 al 52 revela algo de esto. La sabiduría de Dios es un don que solo Dios lo da. Jesús acusó a los fariseos de tener solo conocimiento, pero no sabiduría. Y esa ciencia hace distinguir la verdad de la mentira. Génesis 4:8
Hay una revelación respecto a esto. Tome nota para que en casa lo vaya usted escudriñando. Segunda de Crónicas 24, 20, 21. ¿Qué dice a la iglesia este don? Romanos 2, 17 al 24. Primera de Corintios 1, 4, 5. Primera de Timoteo 6, 20, 21. También hay falsos don de ciencia entre el pueblo. Primera de Corintios 8, 1, 7. Colosenses 2, 8. Todo en cuanto se refiere a las falsas enseñanzas en las sectas místicas y judaizantes. Filipenses 1, 9 al 11. Hay que estar atentos a lo que Dios da y no lo que diga el hombre. Bendito Dios, porque hemos visto el segundo don, el don de ciencia. Vamos con el don de fe. Gloria a Dios, porque nos está hablando en una forma especial. Gloria a Dios. Continuamos este ciclo. Veamos a quienes Dios da este don, el don de fe. En el Antiguo Testamento solo aparecen 2 veces, Deuteronomio 32, 20 y Habacuc 2, 4. Este don solo se dio en los profetas y aquellos hombres que Dios escogió. En el Nuevo Testamento este don solo lo da el Espíritu. Santiago 2, 14 al 26. El hombre natural recibe datos terrenales. Con el don de fe recibe datos espirituales que se cumplirán. Dios da el don y los resultados se ven. Veamos 7 puntos importantes de fe para la iglesia. La fe es un mandato. Primera de Juan 5, 4. Santiago 1, 5, 6. Justificado por la fe. Romanos 5, 1. Filipenses 3, 9. El don de fe da fruto de bendición. Hechos 3, 4 al 10. Hechos 9, 32 al 35. 36 al 43. El don de fe es victorioso. Hechos 27, 25. Romanos 4, 20. El don de fe asegura la salvación. Romanos 10, 9. Segunda de Timoteo 3, 15. El don de fe prueba al creyente. Primera de Pedro 1, 7. Santiago 1, 3. Con el don de fe se obtienen los hábitos de Dios, que es la obediencia. Hechos 9, 8 al 19, Primera de Timoteo 4, del 11 al 16. Estos 7 puntos se cumplen, lo que dice el don. Dádiva, regalo, favor, gracia, poder, oficio, misión. La iglesia debe estar preparada para recibir este don de parte de Dios. Alabado sea el Señor por este otro don que hemos conocido, el don de fe. Veamos el don de sanidad. ¿Qué nos dice del don de sanidad? Sanidad viene del griego terapeu, significa servir como asistente de Dios. Hay que tener presente el creyente que cuando el Señor da este don a quien Él quiere y como Él quiere, no es a todos, como en la mayoría de las iglesias, que este don lo hace ver como hechicería y no como un asistente de Dios. Este estudio está compartido en 2 partes para poder entender bien. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Desde el principio, Antiguo Testamento, Génesis 1, 27, 31, Génesis 2, 7, Génesis 3, 22. Por tantas violaciones, las leyes físicas y morales conducen al hombre con frecuencia a enfermedades y desequilibrios psíquicos. Proverbios 2, 16 al 19, Proverbios 23, 29 al 32. Lo contrario que el mandato divino nos da que tengamos una buena salud. Proverbios 3, 8, Proverbios 4, 20 al 22. La enfermedad puede ser el castigo de un pecado concreto. Deuteronomio 28, 58 al 61. Segunda de Samuel 24, 15. Segunda de Reyes 5, 27. La Biblia nos enseña que toda enfermedad no solo es consecuencia del pecado personal. Job 1, 8. Job 2, 5 al 7. Satanás puede ser el agente para provocar ciertas enfermedades, pero con el permiso de Dios. Job
2, 6, 7, Lucas 13, 6, Hechos 10, 38. Entendiendo este estudio podemos entender la segunda parte de este don de sanidad en el Nuevo Testamento. Continuamos con la segunda parte del don de sanidades. Este don ha sido mal enseñado por el hombre y no como dicen las Escrituras, por medio del Espíritu Santo. El verdadero creyente debe examinarse personalmente con el Espíritu si le ha sido dado por Dios o por el hombre este don en el Nuevo Testamento. Veamos 3 puntos importantes cómo Dios da este don y a quienes Él se los da. No a todos que vemos en las congregaciones. Se cumplió en Jesús porque fue un escogido y obedeció todo lo que su Padre le pidió. Mateo 8, 16, 17. A la iglesia, a todo el que cree el perdón y nace de nuevo, en espíritu y en verdad. Romanos 8, 23. Entendiendo que el hombre interior se renueva y el exterior se desgasta por consecuencia del pecado y va a ser destruido. 2 Corintios 4, 16. 2 Corintios 5, 1 al 4. Hay que entender bien lo que hizo en la cruz el Señor. Sanó nuestros pecados y las enfermedades, la muerte espiritual. La sanidad en la iglesia primitiva, Jesús tenía poder para sanar individualmente o colectivamente. Mateo 8, 6, Mateo 9, 35, Mateo 12, 15, Mateo 14, 3. Lucas 4, 40, Lucas 6, 18, 19, Lucas 9, 11. Los apóstoles también llevaron esas señales. Hechos 5, 15, Hechos 9, 40, Hechos 19, 11, 12, Hechos 20, 9 al 12. Era necesario para afirmar la iglesia naciente después de Cristo. Hechos 5, 16. Todas las sanidades eran instantáneas. Marcos 8, 22 al 25. No como se hace ver en los grandes eventos de sanación. Según las estadísticas confiables desde 1939 a 1950, han habido solamente 15 curaciones, o sea, alrededor de una por año y por millones de peregrinos. No se conocen registros de curaciones de leprosos y resurrecciones. Las sanidades en la actualidad. Nunca podemos dudar de que Dios puede sanar. Hechos 3, 4 al 10. Él da auxilio sobrenatural y la victoria espiritual. 2 Corintios 2, 7 al 10. Dios también da a saber que ha llegado la hora de la partida. Filipenses 1, 20 al 23. 2 Corintios 5, 6 al 8. Debemos discernir bien este don. Sanidades engañosas. La Biblia nos advierte que vendrán muchos engañadores haciendo milagros, prodigios. Mateo 24, 24, 2 Tesalonicenses 2, 9. Hay muchos que se han desviado de los principios bíblicos y hacen ver que las sanidades son reales y los creyentes que no leen lo toman como verdadero. Conclusión, este don solo Dios lo da a personas que andan en completa santidad, o sea, en obediencia a su palabra. No se duda que Dios pueda utilizar a un creyente para demostrar su gloria y poder. Gloria a Dios, aleluya. Hemos conocido el don de sanidad. Veamos el don de milagros. Qué bueno es el Señor, porque siempre nos va a estar hablando en una forma especial. Alabo su nombre en esta hora porque Él es bueno. Don de milagros. Debemos de saber que es la palabra que hace el milagro en cada uno de nosotros. Amén. Hay 7 puntos que debemos tener muy presente de este don de milagros. Definición, posibilidades de los milagros, actos de potencia, prodigios, señales, efectos de insuficiencia de los milagros, época de manifestaciones milagrosos, los milagros y nuestra época, los falsos milagros. Gloria a Dios. Definición. El milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia de Dios. Veamos Gálatas 1, 7 al 10. Posibilidades de los milagros. El único que sostiene y controla todo es Cristo por medio del Espíritu Santo. Colosenses 1, 16, 17.
Hebreos 1, 2, 3. Todo creyente que ha tenido una experiencia interna con el Espíritu sabe personalmente su poder. 2 Corintios 5, 17. Acto de potencia, poder. Prodigios, señales. El milagro tiene como fin demostrar el poder de Dios y no el hombre. Éxodo 9, 16. Hechos 3, 6, 12, 16. Prodigio es para demostrar el poder y la sabiduría de Dios. Romanos 1, 19, 20. Hechos 3, 10. Señales. El don de milagros sella su autoridad y nos lleva a la presencia de Dios. Hechos 14, 3. 2 Corintios 12, 2. Los milagros tienen que ser tal cual como dice las Escrituras, no como lo presentan las grandes congregaciones y eventos fuera del contexto bíblico. Efecto e insuficiencia de los milagros. Hoy se buscaban milagros que proceden de la carne y no de la fe. Marcos 8, 11, 12. Para la iglesia, 1 Corintios 1, 22. Solo el que cree verá el milagro. Juan 11, 40. Hechos 5, 12, 14. Pero cuando hay incredulidad, no hay milagro. Mateo 13, 54 al 58. Hechos 26, 27, 28. Gloria a Dios. Este estudio está dividido en dos partes. Es primera parte. Vamos con la segunda parte. Don de milagros. Segunda parte. Época de manifestaciones milagrosas. En la Biblia están registrados todos estos hechos de la época. En la época de Moisés y Josué era para confirmar la liberación del pueblo elegido, el culto a Dios y conquista a la tierra prometida. Durante el ministerio de ellas y Eliseo, para sostener al pueblo de una lucha implacable contra el triunfante paganismo. Al comienzo del cristianismo, para dar credibilidad del Hijo de Dios y su obra de salvación, Hechos 2, 3, 4, Romanos 15, 18 al 19, 2 Corintios 12, 2, 2 Corintios 12, 12. Hubieron muchos siervos de Dios que no hicieron milagros, pero fueron utilizados por Dios. Abraham, David, Juan el Bautista, Judas, Silas, Timoteo, Tito. Los milagros y nuestra época. En nuestra época, el don de llevar a cabo milagros y curaciones, pero la condición está en las Escrituras. 1 Corintios 12, 9, 10, 28, 30. Solo Dios da ese don a personas escogidas y que viven en santidad. No hay hombre alguno que pueda dar este don, ya sea pastor, evangelista, maestro, etc. Falsos milagros. El poder de Satanás está en fuerte actividad en la mente del creyente para hacerse creer de estos falsos milagros. Pero la Biblia nos pone en guardia si la leemos. Los magos siempre han estado presentes y estarán presentes para desviar lo que la Biblia dice. Éxodo 7, 11, 22. Lucas 13, 6 al 12. Hechos 8, 9 al 11. Estas señales engañosas preparan el camino del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Primera de Timoteo 4, 1, 2. Apocalipsis 3, 13 al 15. ¿Cómo discernir los milagros verdaderos de los falsos? Se debe utilizar las Escrituras. Si una señal contradice los principios bíblicos, se debe rechazar inmediatamente. Deuteronomio 13, 1 al 5. Si alguien busca la gloria del hombre, no ha sido dada por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 6. Conclusión. En nuestros tiempos y cerca del fin abundarán prodigios engañosos en el mundo religioso y ocultista. El creyente se debe armar decididamente de la fe y rechazar la letra del enemigo. Mateo 7, 22, 23. ¿Y qué dice a la iglesia? Primera de Timoteo 3, 14, 15. Esperando sea edificación y se pueda identificar a qué hechicero que hay entre nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos con el don de profecía. En el Antiguo Testamento existen 39 libros y 17 son libros proféticos. En las epístolas y en Apocalipsis hay varios pasajes proféticos.
Profecía viene de la palabra griega profeteia, que significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento. Primero, el don de profecía. Vea Romanos 12:6. Habla a la iglesia. Este don es dado según la gracia que Dios le haya dado a cada uno. Si es el de profecía, úsese según su fe. Primera de Corintios 12:10 revela que este don lo da Dios al quien Él quiere, por medio del mismo Espíritu. Primera de Corintios 13:2 revela que si tuviéramos el don de profecía, pero no tenemos amor al otro, nada somos. Así entendieras todos los misterios y todas las ciencias, sin amor nada eres. El ejercicio del don, vea Mateo 13:14. Habla al pueblo de Israel. Oían, pero no entendían. Tenían grueso su corazón. Primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciemos la palabra de Dios, ya que sería despreciada la profecía de Dios. Segunda de Pedro 1:20-21. La profecía no es de interpretación privada. La palabra profética y segura es la palabra de Dios. Estemos atentos en ella. Ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es el lucero que alumbra nuestro corazón. Mateo 26:62-64 y 68. Y dice que todas las profecías son las que están escritas, nada de andar inventando. El maestro lo sabía todo. La profecía es la declaración de lo sobrenatural. Es algo que no se puede aclarar por medio natural. Primera de Corintios 12:28. Enseñando a que los tiempos muy importantes es conocer los tiempos. Dice que a uno puso, está hablando del tiempo pasado. Primero apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros. Efesios 2:20-22. Seamos edificados por la palabra profética y por el fundamento principal que es el arrepentimiento. Efesios 4:8-11. Enseñándolos lo gramatical, diciendo que Dios del tiempo pasado es el mismo del hoy. Dios da dones a los hombres, que constituyó del tiempo pasado, constituyó apóstoles, profetas. Muy importante esta palabra. Debemos de tomar en cuenta que el don profético es la palabra escrita. No hay que inventar, no hay que ponerle o quitarle a lo que está escrito. Esas son las profecías. Que nadie venga diciendo, el Señor dice, porque si no está escrito, no hay que aceptar. 7 características bíblicas de lo que es la profecía. 1. El tema tratado por todos los profetas es Jesucristo, su sufrimiento expiatorio, su retorno, gloria y reino. Primera de Pedro 1-11. Esto hablaron los profetas, tiempo pasado. Segundo, hay una perfecta armonía entre los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:12, enseñando que Dios reveló a los profetas, pero no para ellos mismos. La profecía nunca ha sido de interpretación privada. Tercero, el Espíritu Santo es el único actor de la profecía. Segunda de Pedro 1:20-21. La profecía no es de interpretación privada para los que andan inventando diciendo que el Señor dice. Cuidado. Cuarto, los mismos profetas sobrepasaban por su mensaje que los llevaba a escudriñar. Primera de Pedro 1:12, enseñando que a los mismos profetas los llevaba a escudriñar el Evangelio por el Espíritu Santo que es enviado del cielo. Quinto, los mismos ángeles también deseaban ver estas cosas. Primera de Pedro 1:12. La profecía no ha sido interpretación privada. Sexto, se considera segura la palabra profética. Segunda de Pedro 1:19. La palabra profética es como una antorcha que alumbra la mente oscura.
Séptimo, ninguna profecía puede ser objeto de ninguna participación particular. Apocalipsis 22, 18 al 19, habla a la iglesia. Nadie puede poner ni quitar a las Sagradas Escrituras. Sería absurdo interpretar literalmente. El creyente fiel se dejará corregir cuando esté escudriñando las Escrituras. Los profetas siempre llevaban a un verdadero arrepentimiento. Vea Apocalipsis 19, 9, 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El Espíritu Santo es el que está en este libro y es el mismo Dios que nos está hablando. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Hemos visto el don de profecía. El don de discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento significa un juicio recto. Espíritu significa un don sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque nadie ve al espíritu. Uniendo estas dos palabras significa un juicio recto sobrenatural. ¿Cuántos tenemos ese don de discernimiento? Primera de Juan 4, 1, 2, del 1 al 6. Dice que existe el espíritu de Dios y el del anticristo. Es por eso que no debemos de creer a todo espíritu. Los espíritus tienen que ser probados. Y solo el que tenga el don de discernimiento sabrá qué espíritu maneja a la persona. Hay falsos hermanos entre nosotros, en los hijos de Dios, y hay un poder sobrenatural que habla verdad. Los espíritus del anticristo hablan cosas mundanas. Los que son de Dios oyen la verdad. Ellos tienen el espíritu de la verdad. Los que no son de Dios tienen el espíritu de error por no aceptar la verdad. Qué bueno es Dios. Discernimiento viene del griego diacrisis. Eso significa juicio. En el Antiguo Testamento solo los escogidos lo tenían, ese don. No lo tenían cualquiera. Ellos, los profetas, discernían lo que Dios decía. Existen muchas citas de este precioso don de discernimiento. Qué bueno es Dios, pero como dijimos en principio, solo un extracto vamos a compartir. Anhelemos, pidamos a Dios este espíritu precioso que no es dado a cualquiera, solo a los que obedecen la palabra de verdad. En conclusión, los hijos de Dios tienen el espíritu de verdad. Los hijos del anticristo tienen el espíritu del error. No hay duda alguna. Está claro el mensaje. El don de lenguas y el don de interpretación, ya para terminar el noveno. Este estudio es de 2 en 1. Acá vienen 2 en 1. El don de lenguas y el de interpretación de lenguas. Es un estudio 2 en 1. Octava y novena enseñanza. Significado de lenguas. Lenguaje propio de un pueblo o de una comunidad de pueblo. Lengua castellana o idioma de país. Ese es el concepto de lenguas. Se habla mucho de este don, pero no de forma adecuada. Veamos Hechos 2 del 1 al 4. La ley y habla al pueblo de Israel. Este evento de las lenguas ocurrió en el día de Pentecostés. Ojo, dije ocurrió. Esto fue por primera y última vez. Fue ahí donde Dios repartió las lenguas o los idiomas. Fue una verdad ocurrida. Las lenguas, acto verdadero del tiempo pasado, derramamiento de espíritu. Él es la verdad misma de Él. Fue lenguaje propio de los pueblos. En ese tiempo, ojo, en ese tiempo, ya que tenía que ver señales, las lenguas fue una señal de Dios para los pueblos. Gloria a Dios. Existen 2 puntos. Los que afirman que este don sigue vigente todavía. Este don cumplió su misión como testimonio ante la nación hasta la destrucción del año 70 después de Cristo en la era apostólica. Este don y su interpretación ya fue colocados en último lugar. Veamos 1 Corintios 12:10 y el 30-31. Dice que el camino más excelente es el amor. Versículo 10. El Espíritu da géneros de lenguas o idiomas, no trabalenguas como lo hacen hoy. Versículo 30. ¿Acaso todos hablamos en muchas lenguas o idiomas? Respuesta, no. Versículo 31. El camino más excelente, más que hablar en otras lenguas o en otros idiomas, es el camino del amor.
Eso anhelemos, amar a Dios y a nuestro prójimo, más que desear hablar en otras lenguas o idiomas, o esos falsos trabalenguas de hoy. ¿Cómo se dio el don de lenguas? Veamos 1 Corintios 12, 28, 29, 30. Lo primero es tener el don de lengua. Fueron sus apóstoles. Ellos fueron los primeros que tuvieron este don de lengua. Versículo 28. Primero sus apóstoles. Versículo 29. No todos tienen este don, el de hablar en lenguas o en otros idiomas. No todos. Versículo 30. Ni todos tienen el don de sanidad, ni el de lengua, menos el de interpretación de lengua. El don de lengua tuvo 3 usos específicos, ejemplos específicos. Veamos 3 puntos. En los gentiles, Hechos 10, 45, 46, 47, 48. Se derramó la verdad en los judíos y en los gentiles. Todos magnificaban a Dios. Versículo 45. Este don maravilloso posó por primera vez en todos los que escucharon la palabra de Dios. Versículo 46. Hubo en el tiempo pasado derramamiento de esta verdad en los gentiles también. Versículo 47. Ojo, este versículo del 47 es traducción griega. Está mal traducida. La palabra bautizo no está en la lengua original. Es palabra inventada por el hombre. Versículo 48. Ojo, checar este versículo. Está adulterada la palabra bautizo. El Espíritu no bautiza porque es Espíritu. Cheque la lengua original, Antiguo Testamento, y llegará a conclusión. 2. Se le dio a los discípulos de Juan. Hechos 19, 1 al 6. Pablo hizo esta pregunta importante. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? Se refería a la única verdad. La gente respondió, ni hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Versículo 3, 4 y 5. En estos 3 versículos hay error de traducción. La palabra bautizo es invento de hombre. La lengua original del hebreo no menciona la palabra bautizo. Ojo, conozca este error de traducción. Nadie fue bautizado, menos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Cambiaron el mensaje de Juan, ya que el mensaje de Juan fue el arrepentimiento, no el bautizo en agua. Cuidado, el diablo metió mano en las escrituras. 3. Vino a un grupo de samaritanos. Hechos 8, 14 al 18. El don de lengua que practican las religiones hoy es falso. Es la manipulación del diablo. Toda persona que oiga y acepta la palabra de Dios, en este caso los de Samaria, recibieron el Espíritu Santo, ya que no estaban ellos. Ellos practicaban lo que practicaban hoy en las religiones. Un falso bautismo en agua y todavía en el nombre del Señor Jesús. Así como en la ley, así de falsos son ahora los que se dicen la iglesia. Antes como hoy quieren comprar los preciosos dones como el mago Simón, que hasta ofreció dinero. Ojo, no se deje imponer mano de cualquiera. El don de lengua o de idioma fue en el tiempo pasado. 1 Corintios 13, 8, 9, 10. Revela que cuando venga lo perfecto en la persona, que es el amor, lo que es en parte se acabará. ¿Por qué? Porque lo perfecto es el amor y ese nunca dejará de ser. Las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, el conocimiento terminará, pero lo perfecto nunca se acabará. Ese es el amor, gloria a Dios. Veamos el don de interpretación de lengua. La palabra interpretación significa acción y efecto de interpretar oralmente en una lengua en otra. Veamos 1 Corintios 12, 30, 31. Revela que el camino excelente es el amor. Si no, nada eres. Así sepas muchas lenguas o idiomas, no trabalenguas. No todos tienen este maravilloso don de hablar en lenguas, pero sí todos podemos amar y anhelar celosamente este don, ya que es el camino excelente, el amor. 1 Corintios 14, 6, 13, 14, 15. Revela. Ahora, bien, si usted habla en lenguas, bien hace, solo que sepa qué le dice a Dios. Conozca su lengua. Si no, ¿de qué le aprovecha? No se engañe a usted misma. Versículo 13. Si sabe hablar en otras lenguas o idiomas, felicidades. Solo que debe saber interpretarlas. Si no, ore para que pueda interpretarlas usted. Versículo 14. Si no, de nada le sirve su trabalenguas. Versículo 15. Así como se ora y se canta para Dios, con el espíritu y con el entendimiento, de la misma manera es con el don de lengua. Sepa qué dice y con quién habla. No
se sigan engañando a ustedes mismos. La verdad está dada. Queda a cada uno aceptarla o seguir con la mentira del diablo. Apocalipsis 3:6 revela que el que tenga oídos, que entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que toda la gloria sea para Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por sus oraciones. Hemos concluido. Por la gracia del Espíritu Santo, el quinto grupo, los dones espirituales, que son 9. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu gran amor, ya que ese es el camino perfecto. Aleluya. Gracia y paz sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito es todo el que viene en el nombre del Señor. Amada Iglesia, yo quiero prestarme hoy al Espíritu Santo para poder compartir este poderoso tema de los dones espirituales, ya que los dones los da Dios. Y esos son 9 dones. Hoy conozcamos este poderoso mensaje, este poderoso misterio por medio del Espíritu Santo. Amén. Don viene del griego charis, que significa dádiva, regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. El don es el complemento de la virtud. Los dones son infundidos por Dios por medio del Espíritu Santo al espíritu del creyente. El creyente posee espíritu, alma y cuerpo. El alma no puede adquirirlo por su propia cuenta. El Espíritu Santo es quien supervisa si los dones están haciendo el oficio por el cual ha sido dado. Conozcamos los 9 dones espirituales. Don de sabiduría, Santiago 3:17. Don de ciencia, 1 Corintios 14, 24 y 25. Don de fe, Hechos 9, 4 al 6. Don de sanidades, Santiago 5, 14 al 16. Don de milagros, Hechos 19, 11. Don de profecía, 2 de Pedro 1, 21. Don de discernimiento de espíritu, 1 de Timoteo 4, 1. Don de lenguas, Judas 20. Don de interpretación de lenguas, 1 de Corintios 14, 6, 13. Hay 2 posturas acerca de los dones. Inciso A. Algunos dones están vigentes. Inciso B. Que otros ya cumplieron su objetivo de testimonio y acreditación al nuevo testimonio que Dios estaba levantando después del cierre del canon de las Escrituras y que ya no operan en la actualidad. El primer paso que da un don es que el Espíritu Santo hace el milagro en el creyente y su manifestación no es externa, es espectacular, sino interna. Bendito Dios, porque estamos conociendo quién da los dones. Los dones los da Dios. Vamos a recibir esta introducción de los dones. ¿Qué es un don? Es una dádiva, un regalo de Dios que nos llega a gustar. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta. ¿Y qué es lo que le gusta a Dios? Es la obediencia. Desde la creación Dios ha dado sus dones. Veamos desde la creación
Génesis 1:26 revela que Dios dio esa dádiva al hombre.